Hola, feliz día. Bienvenido a tu curso Tableau desde cero hasta experto. Vamos a continuar entonces con el ejercicio que comenzamos en la sesión anterior, que nos sirve de base para revisar las principales prestaciones y dónde están ubicadas dentro de Tableau. Recuerden que en la sesión anterior creamos un libro llamado Ejercicio 1, que es una conexión a una fuente de datos que está en Excel, y desde ahí nos trajimos la información de 56.000 pedidos que estaban dentro de un libro llamado Facturación. Ok, ya esa información, la configuración quedó guardada dentro de Tableau. Acá tenemos el nombre del libro, ejercicio 1. Y si no, recuerden que podemos irnos al menú contextual, archivo, abrir. Y acá vamos a explorar entonces la ubicación del archivo que queremos abrir precisamente con Tableau. Yo lo había guardado en el escritorio, pero fíjense que tenemos un historial con los últimos archivos abiertos. Ahí acá tenemos entonces el archivo, ejercicio 1. Y entonces tenemos dos formas de abrirlo. Aquí lo tenemos como unos últimos archivos abiertos, ejercicio 01, pero también lo usé por la vía tradicional, que es a través del menú contextual, archivo, abrir. Ahora, fíjense, se está obteniendo la información del libro de Excel, está ejecutando la consulta de esa información y ahora va a mostrar precisamente la fuente de datos, o sea, la fuente de datos. Recuerden que si queremos la fuente de datos en la pestaña inferior izquierda, podemos ver entonces la página principal de la fuente de datos, donde te muestra la tabla o tablas que estamos utilizando, la estructura de cada una de las columnas, tipo de datos y también te muestra la matriz con la data que está dentro de la tabla o tablas que conectamos para nuestro archivo o libro de trabajo de Tableau. Acá fíjense que recuerden que estamos trabajando con 56.000 registros, por eso que está un poco el tiempo que tarda en ejecutar la consulta. Ya cargo todos los metadatos correspondientes a la tabla y lo va a mostrar entonces en nuestra vista de fuentes de datos, que fíjense que es la que aparece activa en la parte inferior izquierda, fuentes de datos. Y acá tenemos, entre otros datos, por ejemplo, el nombre de la conexión, facturación y la hoja dentro del libro que reconoció, que es control de pedidos. ¿Ok? Y una vez que termine de cargar toda la estructura, vamos a ver las columnas que contiene esa hoja y los datos y tipos de datos por en los cuales está compuesto. Entonces, seguimos esperando un momento acá que cargue toda la información y vamos a tener entonces toda la estructura lista para trabajar y avanzar en esta clase. La idea de la clase es que aprovechemos estos datos para que podamos empezar a indagar y a revisar qué y cómo y para qué sirven algunas de las prestaciones y vistas que tiene nuestra herramienta. Acá tenemos entonces la fuente de los datos que estamos usando de ejemplo con toda la información resumen de precisamente ese libro de Excel, la hoja y la tabla que está dentro de ese libro. Ok, ahora vamos entonces a ir explorando nuestra herramienta. Fíjense que ya habíamos visto que estaríamos teniendo nuestro menú contextual en la parte superior. Tenemos algunos iconos para desplazarnos, por ejemplo, entre las diferentes hojas y vistas del libro. Podemos guardar información, podemos actualizar la información. Acá podemos crear nuestro modelo relacional, que vamos a hacer con un ejemplo mucho más complejo que este. Acá tenemos la estructura de los datos y aquí tenemos o el contenido de la tabla. Ahora, para cambiarnos de vista, nos vamos a ir ahora en la barra inferior izquierda. Nos vamos a irnos a la hoja 1. Pisamos a la hoja 1 y fíjense que en la hoja 1 cambia la vista. En la hoja 1, fíjense cómo está conformada. En la hoja 1 está conformada de la siguiente manera. En la parte izquierda tenemos la conexión, control de pedidos, que es la hoja de cálculo que está dentro del libro facturación. Acá tenemos cada uno de los campos que están dentro de la tabla llamada control de pedidos. Fíjense que los campos están divididos, ¿ok? Aquí aparecen entonces los campos y acá tenemos las medidas. Fíjense que las medidas vienen precedidas por el símbolo numeral o el símbolo de un globo, que es para la longitud y la latitud. ¿Ok? Y acá tenemos una serie de campos que pueden ser alfanuméricos o pueden ser campos también de fecha o campos de localización.
En nuestro ejercicio, fíjense que él diferencia las columnas. ¿En qué se basa para esta diferencia? Fíjense, esto sería porque las medidas van a ser los elementos que se van a graficar y las categorías, las diferentes categorías van a ser precisamente los valores que van a permitir organizar esa información que podemos agrupar. Por ejemplo, si yo voy a graficar las ventas por mes, entonces el elemento a graficar va a ser un elemento numérico, pero se categorizan precisamente por fecha, por país, por vendedor, por tipo de producto, categoría de producto. Entonces, esto puede ser la equivalencia, que estas serían las variables dependientes y las variables independientes. Estos serían los elementos que van a agrupar la información en las diferentes tablas y estos son los valores numéricos que se van a resumir. Y por eso fíjense que aparecen separados. Esto es lo que llaman entonces las medidas. Esto van a ser las medidas y esto van a ser las columnas que van a servir para categorizar esas medidas. ¿Ok? Vamos a verlo de esa forma. Y vamos entonces, fíjense que aquí aparecen separados. ¿Ok? ¿Qué más vemos acá en esta sección? Tenemos un escritorio muy parecido a una tabla dinámica de las clásicas, donde teníamos una sección de columna, una sección de filas y la sección denominada datos. Esto sirve para crear mis cuadros resúmenes o mis tablas resúmenes con la información. ¿Ok? Y en la parte derecha tenemos los diferentes elementos gráficos para mostrar la información, que puede ser en tabla o en diferentes elementos gráficos como Trimag, curvas, histogramas, barras verticales horizontales, gráficos de área, de dispersión, de burbuja, dependiendo del tipo de dato, inclusive valores georreferenciados. Ahora, vamos a suponer que, y basado en la información que tenemos de ejemplo, yo tengo una serie de pedidos que están categorizados por la categoría de producto, por fecha, por nombre de cliente, por nombre de producto, por país y por vendedor. Esta sería la información por las cuales yo puedo resumir esos pedidos. Y tengo una serie de medidas donde tengo las comisiones, las cantidades, los impuestos, la meta de ventas, el neto vendido, el precio por unidad, el total en bolívares. Tengo el control de pedidos. Y aquí tenemos otros campos que aparecen en forma genérica. ¿Ok? Ahora, supongamos que yo quiero un cuadro, yo necesito un cuadro donde yo pueda ver las ventas por ejemplo, yo quiero ver las ventas por país. ¿Ok? Yo quiero ver las ventas por país y cada uno de los países va a ocupar una fila. Entonces aquí vamos a colocar los países, las ventas por país. Y yo quiero saber, por ejemplo, cuánto fueron las cantidades despachadas por país. Y al mismo tiempo yo quiero subdividirlas, por ejemplo, por categorías, ¿ok? O quiero subdividirlas por columnas. Entonces yo quiero un país y que me diga cuánto fue lo facturado por cada vendedor, por cada país, que sería no más que una matriz compuesta por filas y columnas. Ahora, eh, si ustedes han usado antes, por ejemplo, tablas dinámicas, más o menos es el mecanismo para mostrar por defecto una tabla resumida. De hecho, podemos hacer el efecto de arrastrar y soltar, tomando en cuenta que acá vamos a colocar los campos que van a representar las columnas, acá los campos que van a representar la fila, y aquí los campos que se van a calcular, ¿ok? Si solamente usamos filas, estamos hablando de una tabla. Si utilizamos filas y columnas, estamos hablando de una matriz. Pero vamos a ver algunos casos, vamos a curiosar un poco acá con la información. Vamos a partir del ejemplo que yo les comentaba. Queremos saber cómo fueron las ventas por país y cada país va a representar una fila. Y buscamos entonces el campo, fíjense dentro de los elementos de la parte superior, el campo país y lo voy a arrastrar acá a la fila, soltar el campo acá. Fíjense que entonces solté el país y acá tenemos entonces un resumen de todos los países que se consiguió en esa tabla de 56.000 filas. Estos serán los países, fíjense que los países aparecen en forma resumida, como una tabla dinámica, ¿okay? Y a pesar de que existen 50.000 ventas de un solo país, solamente la va a representar una vez. Y observen que también podemos hacerlo llevándolo directamente a la hoja o colocándolo en el área que corresponda. Observen, por ejemplo, que acá está la sección filas y yo mando a colocar en la sección fila el país. Si es una matriz, podemos utilizar también columna. Vamos a suponer que esta tabla no solamente va a tener filas, sino que va a estar subclasificada por columnas. Quiero ver cómo fueron las ventas por vendedor
en los países, en cada uno de esos países. Entonces acá vamos a suponer que yo quiero colocar una columna por vendedor. ¿Ok? Una columna por vendedor. Aquí tenemos entonces otra columna con otro vendedor y así sucesivamente. Y este cuadro debe tener tantas columnas como vendedores tenga en la base de datos. Entonces ahora vamos a probarlo. Como ya cerró la sesión de columna, vamos entonces vamos a llevar el campo vendedor, vamos a buscarlo acá. Acá tenemos el campo vendedor y lo vamos a llevar precisamente a esa sección denominada columnas. Voy a llevarlo acá y observen que tenemos entonces la matriz completa donde podemos ver los países. Fíjense, aquí tenemos entonces ahora los países representados por fila. Tenemos los vendedores que ocupan cada uno una columna. Y ahora, por último, debemos indicarle qué valor queremos representar en esta sección de acá, que hasta ahora me aparecen nada más las letras ABC. O sea, no hay ningún cálculo aún. Supongamos que en este valor, en esta sección, yo quiero saber de la información que tenemos hasta ahora, yo quiero saber las cantidades, por ejemplo, las cantidades de productos que se despacharon por país por cada vendedor. Estamos hablando de una matriz. ¿Ok? Y si es así, entonces ahora vamos a buscar el campo que vamos a totalizar. Estamos hablando de cantidad, que es una de las medidas, cantidad, y esa cantidad la vamos a llevar entonces hacia el cuadro, precisamente en la región más grande, que es donde se hacen los cálculos de los datos, que es esta región de acá, y acá lo soltamos, cantidad, lo vamos a colocar acá, y acá tenemos entonces las cantidades. Fíjense que en este caso, como es un ejemplo, fíjense que los valores te parecen mucho en cuanto a las cantidades, pero si no quiero utilizar ese campo, lo puedo devolver. Fíjense que no hay problema. Si quiero ver, por ejemplo, cuánto era la meta por cada uno, la meta por cada vendedor por país, llevo el campo meta y estas eran las metas por vendedor por país. Y simplemente puedo quitar o volver a colocar. Y si no es de la tabla que yo requiero, simplemente fíjense que puedo quitar nuevamente los campos y tenemos nuevamente la estructura vacía. Vamos a hacer una más sencilla. Yo quiero ver las ventas por categoría. Entonces, categoría iría a fila. Por ejemplo, categoría quiero ir a fila. Y el valor que voy a representar va a ser una tabla, no va a ser una matriz, sino quiero ver cuántas fueron las ventas por categoría. Tenemos bebidas, carnes, condimentos, frutas, granos, lácteos, pescado y repostería. Y quiero ver el monto facturado, que lo tenemos acá, total, más ver las ventas netas. Entonces vamos a buscar la métrica que se llama neto, que no es más que una columna. Entonces vamos a llevar entonces el neto vendido por categoría acá. Y acá tenemos entonces el neto por categoría. Aquí tenemos entonces el monto neto por categoría. Fíjense que en este caso es una tabla. ¿Ok? Ahora, si queremos presentar esta información en forma gráfica, observen que quizás una forma de representar estos datos podría ser en una gráfica de columna o en una gráfica de circular. Y acá tenemos entonces los diferentes elementos gráficos con los cuales podemos representar la información. Pueden ser barras verticales horizontales. Y esta es la forma, si lo queremos que se representan en barras horizontales, sería esta la forma de representarlos. Aquí tenemos, si lo queremos en gráficos horizontales, acá tendríamos entonces, vamos a mostrar un momento la información. Vamos a hacerlo con una horizontal. Estas serían horizontales, estas serían gráficos apilados, pero acá estaría entonces mis gráficos en forma horizontal. Voy a quitar un poco acá el espacio para que tengamos más espacio para mostrar nuestra gráfica. Como las ventas son muy parecidas, fíjense que quizás no vemos la diferencia entre las columnas, pero lo que quería mostrarle es la forma rápida en que podemos presentar la información. Esta es una tabla sencilla donde tenemos las ventas por categoría y fíjense que estamos en una vista gráfica. ¿Cómo nos devolvemos a la vista de tabla? Es la primera forma de visualización que tenemos en las opciones de ese panel lateral derecho, que sería la vista en forma de una tabla. Un clic y aquí tenemos los datos tabulados. Y recuerden que si yo quiero quitar categorías de acá, vamos a probar entonces ahora quitando categorías y voy a llevarme más bien a filas el país. ¿Cómo fueron las ventas por país? Estas fueron las ventas por país por
el resumen de las ventas por país, pero vamos a probar con una donde podamos ver la diferencia. De hecho, la suma de las ventas también la voy a quitar. Tenemos otra vez nuestra tabla y la idea de este ejercicio precisamente es eso, ir husmeando un poco acerca de las opciones y qué influyen o qué nos permiten construir. Por ejemplo, yo tengo las ventas por vendedor, vamos a buscar aquí vendedor, lo voy a colocar en fila. Acá tenemos las ventas por vendedor y cada vendedor tiene un total bolívares. Lo voy a llevar entonces al monto facturado. Fíjense que aquí sí podemos ver algunas diferencias en las ventas en este tipo de moneda. Una vez que yo hice la conversión, fíjense que están las ventas al nivel de vendedor. Es un cuadro sencillo. Y ahora quiero representarlo en una gráfica de barra, que es una de las sugeridas que aparecen visibles por ejemplo, una gráfica de barra. Y acá tendríamos entonces ahora sí las ventas en una barra horizontal por vendedor. ¿Ok? Si yo quiero, por ejemplo, ajustar algunos elementos de la gráfica, recuerden que aquí tenemos algunas en la barra de herramientas con respecto a la vista de la tabla. Fíjense, por ejemplo, que esta es la vista estándar, pero tenemos la vista de ajustar ancho, de ajustar el alto, y una vista completa. Tenemos diferentes vistas, siendo esta la estándar. ¿Ok? Y acá tenemos precisamente la gráfica que creamos. Si queremos quitar toda la data rápidamente, fíjense que lo podemos hacer con este icono que tenemos acá. Este icono nos permite eliminar todo lo que hay en la hoja y podríamos crear una gráfica partiendo de cero. Vamos a probar nuevamente, pero ahora con una matriz. Yo quiero ver las ventas por país en forma de fila, subclasificadas por columnas vendedor. Y el monto factural va a ser el total bolívares, total BS. Aquí están las ventas entonces por vendedor y por país. Y acá podemos ver el cálculo que se está mostrando. Estos valores se refieren a la suma de total bolívares. Pero observen que yo puedo cambiar otro tipo de datos. Por ejemplo, aquí me dice medida es suma. Pero acá fíjense que tenemos otro tipo de elementos. Ejemplo, y yo puedo cambiar ese cálculo de suma a, por ejemplo, a recuento que te indicaría el contar cuántas facturas o cuántos pedidos tuvo cada vendedor por país. Sería, fíjense que serían las cantidades de pedidos por país por vendedor, que sería el recuento, contar. O puede ser el promedio de las ventas. Le digo, yo quiero saber el promedio de las ventas por vendedor por país. Acá tenemos entonces el promedio. Y estas serían las ventas promedio por país. Y recuerden que si queremos quitar rápidamente la información, si ya no es el cálculo que queremos, el total bolívares, lo quitamos. Y aquí tenemos otra vez la matriz de tenemos la matriz de país, tenemos los vendedores y yo quiero saber, por ejemplo, por categoría. Yo quiero saber por país cuánto fueron las cantidades despachadas por vendedor, por país, pero subclasificado por categoría. Fíjense que este sería el total de un país, pero acá tenemos un campo que es categoría. Si queremos crear un subcálculo, o sea, un subtotal a nivel de país por vendedor, el de categoría simplemente nos colocamos acá. Fíjense que sería vendedor y luego categoría. Pero lo coloqué en columna, pero fíjense que puedo resolucionar rápidamente. Voy a llevar entonces porque vas en filas. Y la jerarquía sería país y su totalizado por categoría. Y acá tenemos entonces ahora sí las ventas por país, por categorías, por vendedor. Y acá podemos colocar entonces el dato a calcular. Ejemplo, ¿cuántos fueron las cantidades por categoría, por país, por vendedor? Y acá tenemos entonces el cálculo, de acuerdo a nuestro ejemplo que estamos utilizando, de los datos por cada uno de esos elementos. Y acá lo tendríamos. Y si fíjense que acá, ahora las opciones de gráfico aumentaron un poco más. Por ejemplo, voy a usar, puede ser un gráfico horizontal o puede ser uno vertical. Vamos a usar uno vertical en este caso. Si utilizo uno vertical, observa entonces que te aparecen entonces los países, las categorías y sería una gráfica mucho más completa dado la cantidad de elementos que se están mostrando. Pero si quitamos, por ejemplo, la categoría y solamente quitamos el país y dejamos solamente la categoría,
la gráfica, fíjense que se contrae. Entonces tenemos, en las columnas van a ser categoría y vendedor. Aquí tenemos categoría y tenemos vendedor. Aquí están los vendedores en columnas y tenemos sus clasificados por categoría. ¿Ok? Entonces, fíjense que este sería también otro ejemplo. Y recuerden que si queremos borrar este ejemplo completo, indicamos que nos limpie esa hoja. Y acá tenemos otra vez la hoja completamente vacía. Y podemos probar otros gráficos. Ejemplo, vamos a hacerlo con la categoría en fila y el total de impuestos. ¿Cuánto fue el impuesto por categoría? Fíjense que en este caso tenemos algunos gráficos. En este momento estamos viendo en forma de tabla, pero podemos también verlo en forma circular. Fíjense que puedo representarlo por medio de una gráfica en círculo. O lo podemos representar como un trimag, que sería este gráfico que tenemos acá. El trimag te permite representar en una matriz los diferentes elementos teniendo el tamaño de cada matriz, va a tener el tamaño que se representa con respecto al cálculo. Si por ejemplo acá fíjense tenemos entonces cuánto es la suma de la categoría pescados y mariscos, de impuestos fueron 107 millones, pero con respecto al lácteo que fueron 103, o bebidas que fueron 95 millones, y cada tamaño va a variar de acuerdo a precisamente en la cantidad. También tenemos unas gráficas o tablas, pero con formato condicional. Por ejemplo, si nos cambiamos a este tipo de forma de tabla que tenemos acá de tercero, vamos a ver qué pasa si nosotros presionamos un clic acá. Fíjense que te aparece una gráfica con degradaciones de un color y te muestra precisamente el valor de cada una de las categorías y en oscuro o degradándose de acuerdo al valor que tenga cada uno de esos elementos. Entonces, aquí lo podemos ver en Trimag, lo podemos ver también en gráficas horizontales, en gráficas apiladas, también lo podemos ver con gráficas de dispersión, que sería en forma de burbuja, y la tabla tradicional que vimos anteriormente a este ejercicio. Entonces, voy a borrar acá y recuerden entonces que este sería el principio. El principio para que nuestros dashboards poderosos van a ser a través de las hojas. Y lo que hicimos en esta primera parte del ejercicio fue simplemente curiosear un poco con esta información. ¿Qué pasaría si utilizamos, por ejemplo, el nombre del cliente y lo colocamos en fila? Se supone que va a aparecer una fila por cada cliente. Y si agregamos esos clientes por país y colocamos los países en las columnas, tendríamos una matriz con cuánto nos compraron cada cliente por cada país. Y el valor a calcular sería el monto numérico que utilice, por ejemplo, solamente las comisiones que se pagaron por cliente por país. Serían estas de acá. Y eso al mismo tiempo lo podemos representar en forma de una tabla o lo podemos representar ya sea con un formato condicional, como sería este formato de acá. Fíjense que acá los colores cambian dependiendo de los montos que facturó cada uno, se le facturaron a cada uno de los clientes en cada uno de sus países. ¿Ok? Y algo que nos gusta muchísimo, que es georreferenciar la información. Fíjense, voy a borrar nuevamente este informe, esta página por completo, y ahora vamos a utilizar un dato donde vamos a ver las ventas por país. Fíjense que acá, entre las diferentes categorías, él me reconoce el nombre del país como un campo tipo georreferenciación. Fíjense que aparece con un globo terráqueo. Entonces vamos a ver qué pasa si yo coloco país en fila. Tenemos las ventas por países y quiero ver acá cuánto vendimos en cada país, y eso vamos a colocarlo con el total bolívares en estas, el valor de acá. Fíjense, bueno, para efecto el ejemplo eran casi los mismos valores, son los mismos valores, pero yo quiero aprovechar es para ver cómo podemos presentar esta información. Observen que yo puedo representarlo con dos tipos de mapa. Un mapa con burbujas o un mapa coroplético. El mapa coroplético lo que hace es que cambia la tonalidad del sector o de la región con un color más fuerte o menos fuerte dependiendo del valor. Y el de burbuja lo que hace es que representa una burbuja precisamente encima del país, comparando el tamaño de la burbuja con respecto al valor que estamos mostrando en este cálculo. Por lo tanto, yo voy a quitar este suma total y vamos a colocar, por ejemplo, cantidad. Uno donde podamos diferenciar los valores. Vamos a quitar cantidad, vamos a probar acá con precio unitario.
Bueno, esto tampoco no es que nos olvide mucho, pero vamos a utilizar solamente las comisiones, no importa que tengamos el mismo valor, solamente para este ejercicio, porque para el próximo ejercicio vamos a utilizar otra tabla un poco más realista. Así que aquí tenemos las ventas por país y yo quiero representarles un mapa. Entonces observen que siendo esto un tipo de datos con referencia a un país, se puede georreferenciar. Por lo tanto, los mapas aparecen encendidos. Si yo le digo, muéstrame estos datos en un mapa, un clic. Y observen entonces cómo el programa ejecuta la consulta y procede a abrir un mapa para georreferenciar la información y mostrarme precisamente en ese mapa en qué regiones o en qué países hubo venta y en teoría esa burbuja va a crecer o decrecer de tamaño dependiendo del monto que se está representando. Y nuestro ejercicio en este momento, todas las burbujas van a tener el mismo valor, pero la idea era, como estamos curioseando, vamos viendo, fíjense que aquí tenemos un mapa y acá aparecen los países de nuestro ejercicio. Hasta ahora cada uno de los círculos, fíjense que te representa un valor, pero por ahora todos tienen el mismo, la misma cantidad y por eso en la burbuja quizá no sea la diferencia. Pero observen que tenemos ahora la posibilidad de representar cómo fueron las ventas en esas regiones. Aplica para un país completo o inclusive para una región o una provincia dentro de un país específico, pero eso deberíamos tener tabulado en la hoja de cálculo previamente. También lo podemos representar en un Tecmac, solamente que las historias del Tecmac van a tener el mismo color y también puede ser en un mapa coroplético. Fíjense que todos los países donde hubo venta van a tener un color que debería cambiar en cuanto a intensidad dependiendo de la cifra. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver en las siguientes sesiones con precisamente una tabla donde podamos ver otras informaciones diversas y esto nos va a pie a que podamos descargar otro libro de Excel para poder seguir viendo una revisión de lo que estamos haciendo. Pero fíjense, en este primer ejercicio ya logramos con éxito varias cosas que son conectarnos a la fuente de datos, poder cargarla e inclusive podemos empezar a crear tablas y gráficos utilizando esa información. Y hasta ahora solamente creamos una sola hoja, que es la hoja 1. Recuerden que un dashboard está compuesto por diferentes hojas. Y esta sería una sección del dashboard, que sería el mapa. Y eso lo vamos a ir avanzando a medida que vamos viendo las clases de nuestro curso. Entonces vamos a vernos en la siguiente sesión para que veamos ahora con otro ejercicio, veamos un repaso de lo que vimos en esta sesión, más los campos calculados. Bueno, que tengan un feliz día y nos vemos pronto.